Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos este domingo. Pues para nosotros es de mucha alegría esperar este día para poder estar juntos con la mayor cantidad de asistentes a la iglesia. ¿Verdad? Hoy lo hacemos de una manera virtual, pero los domingos es en donde pues tenemos mayor sintonía, así que nos regocijamos porque al menos estamos un tiempo más con ustedes y sobre todo aprendiendo de la palabra del Señor. Sabemos que en el transcurso de la semana pues diferentes grupos pues nos reunimos en las diferentes clases que tienen y también damos gracias a Dios por ello. Otros también nos siguen continuamente en todas las enseñanzas de la semana y también nos regocijamos en ello. Así que pues vamos a orar porque en este día vamos a hablar sobre una parte muy importante del Sermón del Monte, en donde pues Jesús nos enseña pues el verdadero significado pues de las relaciones humanas. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tengas el control total de todo lo que hablemos en esta noche, en esta mañana. Señor, estamos felices, contentos de estar contigo, Señor. Sabemos que tú siempre estás en todo momento con nosotros, pero también tu palabra dice, donde dos o más se reúnen en tu nombre, pues tú estás presente, y ahora estamos con toda la iglesia, pues alabándote, glorificando, exaltando tu nombre, y también atentos para todo lo que tú hoy vas a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Enseñoréate tu Padre Santo pues en todo lo que hagamos y que tú tengas el total control de esta reunión. Te pido por cada uno de los hermanos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, para que no se distraigan, Señor, para que puedan estar atentos a lo que tú en esta mañana pues vas a hablar a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dijimos pues que vamos a tocar en esta mañana parte del Sermón del Monte que hemos denominado el verdadero significado de las relaciones humanas. Esto está en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, los versos del 38 al 42. Y lo vamos a leer. Y dice la Escritura: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Una profunda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí, que tenemos que examinarla cuidadosamente para poder entender el verdadero significado de lo que Jesús está transmitiendo a sus discípulos. Primero, entonces, lo primero que vamos a hacer en esta mañana, vamos a hablar sobre el principio de la ley, del principio que establecía la ley de Dios en cuanto pues a las injusticias. ¿Qué es lo que realmente pues la ley de Dios hablaba sobre la injusticia? Porque las acciones de venganza contra las injusticias habían sido legalizadas pues entre los judíos como algo lícito. Los maestros en los tiempos de Jesús enseñaban que era lícito odiar a los enemigos y devolver pues la ofrenda recibida en la misma proporción. Ante esto, Jesús pues pone delante la reacción que debe haber entre el creyente, entre las injusticias que pudiera recibir. Por eso inicia en el verso 38 y dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y esta cita está tomada pues directamente del Antiguo Testamento en varios pasajes. Vamos a leerlos. En Éxodo 21-24 dice: ojo por ojo, diente por diente.
mano por mano, pie por pie. En Levíticos también 24:20 nos dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. En Deuteronomio 19:21 dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Estos versículos que acabamos de leer, pues reflejan el principio de la ley de Talión, uno de los códigos más antiguos del derecho. La llamada ley de Talión era poco comprendida, como también lo es hoy, por una deformada enseñanza de la misma. Esta disposición legal también se conoce como la ley de las represalias. La ley en general, tenemos que entender esto, que la ley en general está dada pues para proteger a los inocentes de las acciones de las personas que viven sin principios. Eso lo establece muy claramente Pablo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, los versos 9 y 10. Vamos a leerlo. Y dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, esto nos hace ver que Dios, pues, al dar su ley, procuró regular la vida moral de las personas, de modo tal que mantuviesen pues una correcta relación entre las personas. Dios, mi querido hermano, es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Y Él mismo se proclamó a sí mismo, pues, con esos calificativos delante de Dios, delante de Moisés. Y eso está en Éxodo, en el capítulo 34, los versos del 6 al 7. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo pues tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, este admirable Dios, pues que es rico en gracia y misericordia y el perdón, demanda pues un compromiso semejante para quienes son su pueblo y también para aquellos que se proclaman pues hijos suyos. En Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahora, si vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan lleva pues este mandamiento hasta las últimas consecuencias cuando él dice en 1 de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, con estas afirmaciones, pues no es posible admitir que con la ley del talión, o sea, Dios estaba autorizando e impulsando la venganza personal. La ley, donde dice ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, no fue dada esa ley al pueblo, sino esa ley fue dada ¿a quién? A los jueces. Si nosotros hoy
revisamos pues algunas de las leyes dadas por nuestros congresistas, hay algunos que les corresponde pues a los empresarios, ¿no? Por ejemplo, si dice, por ejemplo, alguna empresa tiene que vende tantos millones en el año, pues tiene que pagar tantos de impuestos. O sea, es una ley específica para las empresas. Aquellos que también donde los legisladores dicen, pues, aquellos que ganen desde esta cifra, o ponen una cifra y dicen tanto tienen que pagar el impuesto a la renta, pues también, pues es una ley dada para aquellos que ganan más arriba, ¿verdad? Y pues también hay leyes que afectan a todos. Por ejemplo, el hecho de dar esa resolución en el cual nos dicen pues de que el toque de queda inicia desde las 11, pues todo el mundo acata. Pero esta ley, la ley también está dada pues para los jueces. ¿Qué es lo que implicaba esta ley? ¿Cuál fue el propósito de esta ley? Dios quería impedir pues con esta ley el deseo de venganza y controlar las pasiones. Establecía claramente el principio de justicia equitativa. Ese era el principio, que puede ser una justicia equitativa, ojo por ojo, diente por diente. Los jueces entonces deberían pues administrar justicia equitativamente según el delito cometido o el daño producido. Entonces eso implicaba que en cuanto a la acción, el castigo pues no debería exceder a lo que es justo. Y en cuanto a las lesiones, ¿no? Si alguien lo daba, le golpeaba un brazo o quedaba una lesión, la reparación pues no debe exceder el mal causado. Por otro lado, también en esta ley implicaba pues que, por ejemplo, el testigo falso debería recibir pues la equivalencia al daño que él pensaba producir a la otra persona. Entonces vemos claramente pues que la ley del talión no estaba dada para legalizar la crueldad y permitir la venganza, sino todo lo contrario, manifestar más bien la justicia en su más estricta medida. Ese era el propósito de esta ley. ¿Qué pasó entonces? Entonces ahora veamos cuál fue la interpretación rabínica a esta ley. Los escribas y los fariseos tomaban pues la literalidad de la ley para enseñar en forma subjetiva. Consideraban que estas leyes no habían sido solo dadas para regular las acciones judiciales y por tanto pues dadas a los jueces, sino que se la apropiaron ellos mismos tomándola como un asunto personal. Entonces la ley de Dios se había cambiado a licencia individual y la justicia civil estaba pues pervertida a venganza personal. Entendían ellos y enseñaban también que la ley demandaba que cada uno tome la justicia en su mano y a rajatabla pues en cualquier agravio recibido. Eso es lo que estaban enseñando los escribas y fariseos. Enseñaban pues que el único deber que tenía un israelita era pues exigir sus derechos sin misericordia, pasara lo que pasara con aquella acción. No tenían en mente ni les importaba pues el sufrimiento del prójimo con tal de recuperar sus derechos. Los escribas y los fariseos pues habían convertido en un desastre la santa ley de Dios. Entonces ahora hablemos sobre la perspectiva de la verdad divina, para que vayamos entendiendo el mensaje de esta mañana. Bien, Jesús enseña y dice, pues habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ahora bien, tenemos que ubicarnos en el tiempo de Jesús para que podamos de repente entender un poquito más o profundizar o tener una idea más clara de lo que Jesús está enseñando. En los tiempos de Jesús, pues no nos olvidemos que los romanos dominaron al pueblo judío.
Y entonces, ante esa dominación, se hizo más fácil pues perder de vista el propósito elevado de la ley y más bien comenzarla a utilizar en retribución para justificar la venganza personal. Las personas estaban pues a merced de los romanos por todas partes. Los romanos estaban en la calle, los romanos estaban en los tribunales, mirabas a los romanos pues en la presencia de las fuerzas armadas que por todos lados estaban en esa ocupación, controlando, vigilando a todos los judíos, ¿no? Y en el mundo diario pues de las necesidades económicas también pues miraban la opresión de parte de los romanos. Por otro lado, también los dirigentes judíos tenían poco poder o ninguno para ejecutar justicia y proteger a su pueblo. Aquellos que sufrían pues agravios, ellos querían vengarse, especialmente pues cuando no había una clara justicia que los protegiera. La venganza personal pues era una cuestión candente entre los judíos en el momento en que Jesús estaba. Incluso algunos dirigentes judíos buscaban venganza contra los romanos, reuniendo pues a un grupo de seguidores entre el pueblo para oponerse a los romanos. El caso de ellos es Barrabás, ¿verdad? Lo cual entonces generó en el tiempo de Jesús movimientos pues de resistencia popular por todo el territorio. Entonces, ahora ya estamos entendiendo lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús. Entonces, bajo esa atmósfera opresiva, Jesús señala la motivación del discípulo que ha sufrido algún tipo de abuso y que ha sido agraviado. ¿Cómo debe comportarse un discípulo de Jesús? Pues en esa atmósfera de opresión, ¿no?, que ha sufrido abuso y que ha sufrido agravio. Y Jesús dice, no resistáis al que es malo. ¡Wow! Aparentemente, pues, Jesús entraba en conflicto con la ley del talión. En lugar de exigir derechos y procurar reparaciones, exhortaba a la no resistencia del malvado. Ahora bien, no es responsabilidad del discípulo resistir o oponerse al ofensor, por si acaso. En el plano personal, pues la primera responsabilidad del discípulo es cambiar la dinámica de la situación de tomar a dar. ¿Cómo es esto? La persona que les ha hecho un mal ha intentado pues tomar algo de ellos, ¿verdad? Pero los discípulos de Jesús han de darle al ofensor sirviéndole. Los discípulos de Jesús no deben pensar primero en la retribución, aun cuando están siendo sometidos pues a abusos. Deben pensar en formas de hacer avanzar el reino de los cielos y su influencia en este mundo. Ahora bien, ¿cómo hacer? Indudablemente, pues una generosidad semejante que nos está demandando Jesús solamente puede partir de un corazón regenerado. Solamente puede partir de un corazón regenerado. Solo puede ser llevado a cabo por quien ha nacido de nuevo. Solamente el que tiene una vida nueva, una vida sobrenatural y una mente en sintonía con el pensamiento de Dios. Solo aquel que tiene su corazón que late en consonancia con el latido de la gracia de nuestro Dios está en condiciones, pues, de dejar de exigir derechos. Para aclarar y que entiendan muy bien esto, Jesús utiliza, pues, cuatro ilustraciones de la vida cotidiana de los discípulos
bajo la opresión para subrayar cómo pueden servir a quienes les ofenden. Entonces, trata o muestra 4 ilustraciones de la vida cotidiana, o sea, de lo que pasaba. Y muestra y pone de ejemplo, pues, al recibir una bofetada, al acudir al tribunal por un pleito, al sufrir el desprecio y el odio de los enemigos y también la atención al necesitado. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces Jesús dice, pues si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla, ¿verdad? Entonces aquí vamos a explicar pues cómo debemos resistir al mal. Como seres humanos, el derecho, todos tenemos derechos a ser tratados básicamente con dignidad, con respeto y consideración, ¿verdad? Puesto que todos somos creados a imagen de Dios, Él exige pues que nos tratemos unos a otros de manera respetuosa. Pero sabemos que no siempre nos tratarán así, ¿verdad? A menudo, pues por la misma razón por lo cual nosotros le pertenecemos a Dios y andamos en el nombre de Cristo, pues somos maltratados, ridiculizados y menospreciados. Ahora bien, entre los judíos, una bofetada u otro tipo de golpe en el rostro, pues estaban considerados como los actos más humillantes y despectivos. Golpear en otra parte del cuerpo de repente podría ocasionar más daño físico, pero una bofetada en el rostro era un ataque al honor de la persona y se le consideraba pues una terrible indignidad. Significaba pues ser tratado con desprecio, ser tratado como menos que un ser humano. El esclavo prefería ser azotado antes que pueda ser bofeteado por su amo. Entonces, eso sabían los judíos. Por eso es que Jesús pone este ejemplo para que realmente pueda ser chocante lo que Jesús trataba de enseñar. Un golpe, pues, recibido, produce en nuestra naturaleza caída, pues el deseo de una venganza personal, tal vez inmediatamente, ¿verdad?, contra el ofensor. El espíritu humano, pues, nos impulsa a una reacción inmediata a devolver la ofensa recibida. Pero lo que Jesús tiene en mente aquí no es tanto el dolor físico, sino el desprecio recibido por el insulto que supone la acción, porque el golpe ilustra el acto contra la dignidad, contra el honor de las personas. Ese acto implicaba desprecio. Entonces, Jesús estaba diciendo, si tú has sido despreciado, si tú has sido humillado, si tú han ofendido tu honorabilidad, vuelve la otra mejilla. Y al decir vuelve la otra mejilla, eso ilustra que los discípulos de Jesús no tienen que devolver pues más mal del mal que han recibido. En Romanos, en el capítulo 12, los versos del 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, volver la otra mejilla enseña que una persona, pues, está en una posición de mayor indignidad y de vulnerabilidad. Pero esto, mi querido hermano, nos da la oportunidad de poder servir al ofensor. Dios está reclamando, pues, que los hijos de su reino
tengan un espíritu generoso y bueno, que no se ofenda fácilmente. Dios se encargará pues de destruir a los malignos, mientras que el justo tiene esperanza de vida. Déjaselo a Dios. Más bien tiene la oportunidad de poderle servir. Eso es lo que nos está indicando. No reacciones, sino al decirle, ponle la otra mejilla, está diciendo, sírvelo. No tomes en cuenta la ofensa. Y esto lo grafica en las otras ilustraciones conforme lo vamos a ver. Otra forma en la que Jesús dice cómo debemos pues, reaccionar ante las injusticias, muestra pues, o pone un caso de un discípulo que acude al tribunal, ¿no? Por un pleito. Entonces tenemos que mencionar, por ejemplo, que la primera enseñanza sobre los derechos no exigidos se complementa pues ahora con un claro abuso. El ejemplo anterior tenía que ver con la venganza. El que acabamos de mencionar, el ir al tribunal, tiene que ver con las pasiones. El discípulo es llevado pues a los tribunales para quitarle la túnica. Y la túnica mencionada era un tipo de ropa que se usaba como ropa interior. Y la capa era una prenda exterior que también servía como de cobija en la noche. Entonces, si te quieren quitar la túnica, dale también la capa, es lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Pues bien, vamos a entender esto. La mayoría de personas en esa época poseía pues una capa, probablemente, ¿no? Tenía una capa o dos túnicas. Era la prenda exterior, o sea, la capa, era lo que la ley mosaica exigía. Vamos a Éxodo, el capítulo 22, los versos del 26 y 27. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Jesús aquí no está hablando de hurto, sino el reclamo legítimo del que quería ponerlo a juicio. ¿Por qué? Porque cuando una persona de repente no tenía dinero o no tenía otras posesiones, ¿no? A menudo el tribunal exigía que la multa o el juicio se pagara pues con ropa. Y Jesús dice, si ese es el caso, entonces si te piden la ropa, también dale la capa. El Señor está enseñando pues aquí que el verdadero creyente no odia a quien pretende despojarlo injustamente de sus posesiones. Renunciar a los derechos personales es una manera de expresar amor. En cada circunstancia de injusticia, el cristiano debe mirar el ejemplo de Jesús, quien se despojó a sí mismo de sus riquezas, y no solo de sus riquezas, sino también de su gloria, para darlo todo, e incluso su vida en una manifestación supremo de amor por quienes en justicia no tenían derecho ni siquiera a ser amados. En Filipenses, en el capítulo 2, los versos del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ese es el ejemplo de Jesús. Él, siendo rico, se despojó de sus riquezas, de su gloria, e incluso dio su vida. ¿Por quién? Por alguien que en justicia ni siquiera tenían derecho a ser amados. No hay una entrega más grande
que la del Señor. En 2 de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, es preciso aprender a sufrir antes que demandar derechos que nos conduzcan a conflictos. El que confía en el Señor deposita en su mano su derecho quebrantado por las injusticias de otros y espera confiadamente en la actuación de Dios, confiando en la promesa de Él, que justamente Él indica que nunca dejará desamparado al justo. Dios permite que el justo sea probado, pero aborrece al impío que lo acosa. Vamos al Salmo 11, el verso 5, y nos dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios ama al justo, prueba al justo, pero aborrece al que lo acosa, a quien acosa al justo. Cada uno de nosotros debe tomar en cuenta que Dios bendice al justo y lo rodea de su protección personal continuamente, pues vamos a estar rodeados de la presencia de Dios. Así sea en esa injusticia. El Salmo 5:12 nos dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás a tu favor. Entonces, si contamos con esa seguridad, si contamos con esa protección, fácilmente podemos renunciar a nuestros derechos, ¿verdad? Amar es exigir, es dejar de exigir. Amar es dejar de exigir para dar sin reservas. Tengamos en cuenta esto. Jesús sigue enseñándonos. Y ahora pone de ejemplo, pues, el desprecio y el odio a los enemigos. La intención original de Dios fue que todo hombre que está en este mundo y que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, viviera en libertad. La esclavitud y el vasallaje humano son productos, pues, de la caída del hombre y de no participar en el plan original de Dios. Los mejores gobiernos humanos han tratado de proteger la libertad de los ciudadanos e incluso de los extranjeros. Hoy vemos en nuestro país, tenemos mucha cantidad de extranjeros, pero el gobierno trata, pues, de proteger la libertad de los ciudadanos e incluso la de los extranjeros. Un judío, por ejemplo, podía soportar cualquier otra cosa de otro, pero de su pueblo. Podía soportarlo. Los romanos, como eran los que los habían dominado, pues los romanos para ellos eran sus enemigos, sus opresores, que no podían recibir otra cosa que desprecio y odio. La ley romana, para colmo, establecía, pues, que un soldado romano podía obligar a cualquier hombre en un territorio ocupado de llevar la carga que él tuviese por una milla. O sea, tenía que llevar la carga del romano, pues, por 1000 pasos, hasta 1000 pasos. Eso establecía la ley. O sea, si el romano estaba con un costal de papas y miraba a un judío, le decía, ok, carga. Y el judío tenía que cargarlo 1000 pasos. Entonces, esta autorización conducía, pues, en ocasiones a abusos.
los obligados pues, a llevar la carga, se limitaban al cumplimiento estricto de lo que la ley permitía. Yo me puedo imaginar al judío contando 1, 2, 3, 4, los 1000 pasos, para no darle ni un paso más al romano. Y en ese momento llegaban al límite y le dejaban la carga para que sea llevado por otro. Ok, ¿qué es lo que realmente pasaba? Dejaban la carga física, pero almacenaban en el alma una carga de odio contra quien los obligaba. Un ejemplo de esta práctica lo podemos ver en Simón de Cirene. Simón de Cirene, un hombre que estaba pues entrando a Jerusalén y Jesús estaba saliendo cargando la cruz y no pudo, estaba muy cansado y en ese momento le obligaron a Simón de Cirene a que cargue la cruz de Jesús, ¿no? Pues bien, Jesús, ¿qué está enseñando? Pues con esta ilustración enseña a ver aquella situación, ¿no?, en la que se encontraba, de carga la otra milla. Dice, ok, miren ustedes esa situación, pero con ojos de misericordia. Mírenlo como un servicio de ayuda al prójimo. La forma de demostrar su amor por quien pedía ayuda para llevar la carga, no solamente pues era acompañándolo la distancia exigida, sino el doble de ella como un gesto de desinterés y de afecto. Eso es lo que decía Jesús. Si te dicen 1 milla que la cargues, pues cárgale 2. O sea, acompáñalo, no solamente en lo que te exige, sino también haz el doble de esfuerzo por ello. Jesús nos está diciendo que esa carga debemos llevarla de buena gana y de una manera voluntaria. Y no solamente de una manera voluntaria, sino también magnánima. Cuando estamos obligados a ir 1 milla, debemos estar dispuestos a ir 2. ¿Por qué lo dice Jesús esto? Y es que el impacto de esta acción causaría pues en aquella persona que estaba acostumbrado a oír maldiciones del obligado, ¿no?, le llevaría pues a interesarse por la razón de aquella generosidad. Momento en el que podía pues aprovecharse para dar testimonio del Dios de amor en quien creía y a quien servía. Por eso es que Jesús dice, ok, mira, sabes que si te dicen que carga 1 milla, cárgale 2. O sea, para que vea, en ese acto de generosidad puedas impactar la vida de la otra persona y que pueda interesarse por qué de tu generosidad. Y entonces eso puede servir de testimonio para que tú puedas hablar del Dios en quien tú crees y a quien sirves. Y esta es una forma de ser luz y sal en este mundo. Esta es la forma de ser sal de la tierra y luz del mundo. Ante las injusticias del Señor, ante las injusticias, el Señor enseña a aceptarlas pues voluntariamente y a ver en la vida el lado positivo, sabiendo que Dios conduce todo para bien a aquellos a quien pues Dios ama y a quienes ama. Estoy de acuerdo con lo que dice Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien. Ahora bien, esta enseñanza que hace Jesús es tan importante hoy en un mundo pues en que los derechos son exigidos muchas veces sin misericordia. Los derechos demandados muchas veces impiden pues la manifestación del amor. No debemos olvidarnos que lo que distingue aún
verdadero cristiano, según el pensamiento del Señor, no es la ortodoxia, sino el amor. No es la justicia, sino la misericordia. Quienes son incapaces de amar a sus hermanos no serán capaces de amar a los perdidos. Quienes no son capaces de soportar la injusticia sin rencor y los abusos sin ira, seguramente no han conocido verdaderamente el amor de Dios en ellos. Tremendo mensaje de nuestro Dios. Tremendo mensaje. Perdón. Y por último, hay la cuarta ilustración. La cuarta ilustración que nos habla sobre la ayuda al necesitado. El Señor concluye pues la enseñanza sobre la resistencia, llevándolo al plano del amor y de la atención al desinteresado, al necesitado. El espíritu natural del hombre le lleva siempre pues a retener lo suyo, ¿verdad? Y a no compartir lo que posee. Quien odia a un enemigo que le obliga a llevar una carga, tampoco amará a quien necesita algo que él tiene, porque lo uno y lo otro es darse hacia los demás. El amor supremo de Dios, pues lo llevó a salir de sí mismo para encontrarse con el perdido. Ese es el ejemplo de Jesús. La gracia admirable de su misericordia no esperó, pues, que el fracasado, el pobre, el ciego y el desnudo volviera, pues, a clamar a él, volviera o clamando compasión, sino que él saliendo de sí mismo en la presencia de su Hijo, vino al encuentro del necesitado para darle amplio y generoso perdón y otorgarle su gracia y su misericordia. Ese es el ejemplo de Jesús. Entonces, quien vive, mi querido hermano, a ese Dios de bondad, quien afirma ser su Hijo, no puede sino mostrar también la misma compasión por los necesitados. El Señor enseña a las gentes no a prestar, sino a dar al necesitado. En otras palabras, a compartir con quien no tiene recursos. Dios había establecido que la limosna para el pobre no podía ser mezquina. Vamos a Deuteronomio 15:10. Y dice, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. La limosna dada al prójimo necesitado tiene una recompensa y una promesa. Vamos a leerlo. Dice en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tremenda promesa de Dios. Y en Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Entonces, la compasión y la atención a los necesitados forman parte, pues, de la expresión de todo buen cristiano. El Evangelio, pues, tiene un mensaje de salvación, ¿verdad? Pero el cristiano que predique el Evangelio tiene obligaciones sociales que atender en relación con los necesitados. Esto si realmente sigue el ejemplo de Jesús. El Señor
no solamente predicaba el Evangelio del Reino, sino que Él daba de comer al necesitado, sanaba a los enfermos, consolaba a los desalentados y restauraba a los caídos. Mi querido hermano, una iglesia carente de atención social no es un buen ejemplo para el Evangelio que predica. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo doy gracias porque en los momentos difíciles en toda esta pandemia hemos organizado hasta en 4 o 5 oportunidades, creo, unas para poder llegar a las personas que están pasando por necesidad, y la iglesia ha respondido. Y estamos seguros que también responderemos para lo que pensamos hacer en la próxima semana, en la que estamos recorriendo o estamos recolectando víveres para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por mucha necesidad. Una iglesia pues carente de atención social no es un buen ejemplo para el Evangelio que se predica. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. El Señor, pues para finalizar, complementa la enseñanza con la actitud, ¿no?, que debe manifestarse cuando alguien pida prestado. Siempre prestar es mejor que dar cuando el necesitado tiene posibilidades de pagar, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo no es atender a quien no tiene nada, sino atender la necesidad momentánea de un hermano. El préstamo resuelve el problema y estimula, pues, a ser consciente de la necesidad, conduciendo al esfuerzo al deudor a devolver lo que ha pedido, según sus posibilidades. Entonces la enseñanza es sencilla. Si hay necesidad, debe ser atendida. Cristo, mi querido hermano, demanda como ética del reino de los cielos un espíritu generoso, que acude a la necesidad del que pide prestado y no rehúsa darle lo que necesita. Tengamos en cuenta ello. Tremenda enseñanza la que Dios nos ha dado en esta mañana. No resistir al mal. Nos habla, pues, de una disposición nuestra ante recibir algún acto que haya afectado nuestra honorabilidad, en donde nos han despreciado. Pues ante esta actitud siempre tenemos que mostrar el otro lado nuestro, en donde podemos seguir demostrarle que podemos servirle a pesar de todo el agravio recibido. También, pues, nos hace ver, pues, de que podemos, ante la injusticia recibida, pues también, pues si somos nacidos de nuevo, si tenemos un corazón nuevo y que contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pues podemos servirlos. Ir mucho más allá de lo que nos exige la ley. Ir la segunda milla. Un buen ejemplo de recorrer la segunda milla es, por ejemplo, cuando hay un adulterio, ¿verdad? Hay un adulterio. La ley, ¿qué te dice? La ley te dice que por adulterio te puedes divorciar, ¿verdad? En el matrimonio. Un buen ejemplo de esto es el adulterio, porque en el matrimonio, si hay adulterio, la ley dice que te puedes divorciar. Pero si tú quieres seguir la segunda milla, puedes perdonar y le puedes dar la oportunidad de demostrar a la otra persona en el Dios que crees. Y mi hermano, cuando uno recorre la segunda milla, hay milagros. Ahí realmente se ven los milagros. Es despojarte de ti mismo
o hay personas que pues no pueden hacerlo, entonces toman la decisión, pero hay muchos que sí, que deciden caminar la segunda milla, es decisión de cada uno. Jesús en estas 4 ilustraciones nos habla cuál debe ser, cómo debemos reaccionar frente a las injusticias, frente pues a todo lo que recibimos de parte de aquellas personas que conociendo o no conociendo al Señor, pues tocan nuestro ser interior, tocan nuestra vida a través de muchas acciones, las cuales debemos enrumbarlas, debemos saber cómo reaccionar con el propósito de seguir expandiendo el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por las enseñanzas de hoy. Gracias, Señor. Solo te pedimos, en primer lugar, Señor, perdón, porque hemos reaccionado muchas veces mal. Señor, nuestro orgullo, nuestro yo, pues, y también pues, los logros alcanzados, las posiciones económicas que tenemos, muchas veces pues nos obligan, nos afectan tanto que no nos hacen, que impiden que tu palabra sea viva en nuestra vida. Señor, perdónanos. Y hoy, Señor, tú has tocado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, pues indicándonos cómo verdaderamente pues deben ser las relaciones interpersonales. Señor, tú en esta mañana pues nos has indicado claramente el verdadero significado de las relaciones humanas, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Pero siempre, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe siempre a actuar conforme a tu palabra, para gloria tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, mi querido hermano, como siempre les decimos, meditemos muchísimo sobre lo que hemos aprendido y sobre todo, pues, confrontémonos nosotros cómo estamos actuando. Bien, todavía la próxima semana seguiremos recibiendo pues las donaciones para llevar a aquellas personas que necesitamos, o perdón, a aquellas personas que necesitan, pues vamos a estar llevando la primera semana del mes de diciembre. Así que pues los esperamos. Ven con tu donativo, queremos llevar pues alimentos allí, y no te olvides que también estamos recibiendo pues algunos donativos para poder llevar algunos juguetes a los niños en estas próximas fiestas. Querido hermano, que Dios nos bendiga, que nos ilumine y que siempre pues las bendiciones de Dios se manifiesten en cada uno de sus vidas para gloria suya. Los bendecimos en el nombre de Jesús.